Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora, del lugar en el que hayas elegido escucharnos. Comenzamos un nuevo episodio de Conversaciones de Mentes. Como ves, con una dinámica y con una estética un poco diferente a lo que suele ser habitual. Rubén Fornell, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, y con una invitada, Rocío Lacasa también. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Y muchas gracias, Muy por bien. cierto. Gracias a vosotros, encantadísima de estar aquí. Bueno, lo decíamos, una estética diferente a la que habitualmente tenemos en nuestros episodios y una dinámica también un poco distinta a lo que viene siendo habitual en estas conversaciones de mentes que vamos a abrir de vez en cuando en algunos de nuestros episodios a más participantes. Vamos a contar con estas colaboraciones de lujo como es la de hoy, la de Rocío Lacasa, a la que enseguida Rubén Fornell va a presentar. En el caso de hoy, además, para hablar de un tema que yo creo que es muy recurrente, que casi diría que está de moda, como es la ansiedad, aunque la verdad creo que nos equivocamos cuando decimos que tenemos ansiedad o que alguien de nuestro entorno tiene ansiedad. Así que hoy vamos a analizar qué es la ansiedad, qué no es ansiedad, y Rubén y Rocío yo creo que también nos darán algunos consejos para poder afrontarla o para hacer frente a esta cuestión. Rubén, empezamos por el principio. Cuéntanos quién es Rocío Lacasa. Bueno, pues yo estoy encantadísimo en el día de hoy de que Rocío haya aceptado nuestra invitación, porque Rocío es la mayor experta que tenemos en nuestro país sobre ansiedad. Es una psicóloga clínica que está especializada en estrés y en ansiedad y que, bueno, como ahora vamos a ir profundizando, ella durante todos sus años ha ido profundizando también en esos sistemas que ha generado junto a su hermano con la plataforma hermanoslacasa.com, y desde ahí yo soy un asiduo seguidor de todo lo que va publicando. Realmente creo que está haciendo una labor muy, muy interesante y con un gran compromiso en torno a todo lo que sucede con la ansiedad. Creo que realmente tenemos una persona y una profesional aquí que debemos tener como referencia y poder nutrirnos, porque hay mucha experiencia y mucha dedicación. Así que, Rocío, bueno, encantadísimo y bienvenida. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, María, qué gusto de presentación. Y nada, lo de seguidor es mutuo, porque disfruto mucho con todas tus publicaciones. Gracias. Bueno, todos estábamos, lo decíamos al principio, familiarizados con el término ansiedad y seguramente de tanto usarlo lo estamos acabando usando cuando no toca. Rocío, ¿podrías aclararnos cuándo sufrimos ansiedad realmente y nos tenemos que ocupar de ello? ¿Cuándo es correcto usar ese término? Me encanta lo que has dicho al principio, María, porque efectivamente la psicología, como en otros campos, va mucho por modas, ¿no? Y ahora es la gran moda la ansiedad. Y el trauma también parece, ¿no? Ahora todo el mundo habla de traumas y busca traumas y encuentra traumas que no son tales. Por eso es importante distinguirlo y profundizar en ello, ¿no? Estamos en una época de grandes desafíos, como todos sabemos, y entonces mucha gente está confundiendo, entre otras cosas, el concepto de estrés con el concepto de ansiedad, ¿no? Hay una sobrecarga en muchos contextos de trabajo y entonces la gente pues llega cansada con esa sobrecarga y empieza a desarrollar pues unos síntomas de activación, cansancio, molestias digestivas, dolores de cabeza y tal. Lo que sucede es que cuando esa persona descansa, simplemente baja ese nivel de exigencias externas, se recupera y sigue con su día a día. ¿Qué sucede? Que cuando la persona empieza a temer todas esas manifestaciones de estrés y ya empieza a sentir desasosiego, inquietud, miedo, el famoso miedo al miedo, miedo por esas respuestas físicas o esa activación mental que está teniendo frente a una exigencia externa, ahí ya empezamos a hablar de ansiedad. O sea que diríamos que la diferencia podría ser entre el estrés y la ansiedad, pues el factor miedo, y empezar a sentir que no somos capaces, que no llegamos a todo, que hay demasiadas amenazas por delante que van a sobrepasar nuestros límites. Por eso, importante distinguirlo, porque el tratamiento será distinto también. Claro. Fíjate, Rocío, que algo que a mí me llama la atención de todo lo que sucede en torno a la ansiedad, y que tú verás en tu práctica también, me imagino que muy habitualmente, es esta cosificación de la ansiedad, es este darle una nominalización a ese tengo ansiedad, como si realmente pudiéramos tenerla, como si pudiéramos tener un objeto, ¿no? Desde ahí creo que sucede ese proceso mental de una forma realmente grave, a través de la cual hacemos tan real algo, nominalizamos, cosificamos algo que realmente es una construcción que nos puede llevar
a un manejo bastante más complicado. Realmente cuando estamos abordando esa ansiedad desde un lugar cosificado, personificado incluso, a veces nos dirigimos como si existiera realmente o pudiéramos hablarle. A mí me aporta cierto terror toda la relación con la ansiedad, donde lo vemos incluso en este trabajo. A veces me cuentan algunas personas que han hecho otros trabajos de sillas con la ansiedad y sienta ahí a tu ansiedad y dile. Y bueno, y no quiero decir que la simbolización en muchas ocasiones, nosotros hemos hablado mucho de lo simbólico en este podcast también, es muy útil. Y oye, atravesar esa línea, aunque no sea cumplir con la literalidad, en muchas ocasiones nos sirve. Pero creo que una cosa es el trabajo simbólico, lo que utilizamos para realmente poder trascender y poder ayudar a esa transformación, y otra cuestión es comernos esta idea de que puedo tener la ansiedad, ¿no? Entonces, tú hablas en tu trabajo, y he estado chequeando, haciendo los deberes, de que hablas de la no situación, es decir, de que estamos solucionando algo en muchas ocasiones como si fuera real, pero que no lo es. ¿Cómo abordas este concepto? ¿Nos puedes contar un poco este malentendido? Sí, pues me encanta cómo lo has explicado, y efectivamente la distinción entre entender la ansiedad como un proceso, como ahora explicaré, o como un objeto, y que las dos formas de gestionarlo o de comprenderlo son válidas si sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Y aquí están las sutilezas del lenguaje y cómo el lenguaje afecta a nuestra experiencia. Mucha gente, como dices, llega sintiendo y diciendo tengo ansiedad, como si de repente se ha instalado una cosa ahí fija, inalterable, detenida en el tiempo, sobre la que aparentemente tiene mucho menos control, ¿no? Porque si tengo ansiedad, se me ha instalado aquí la ansiedad, ¿qué puedo hacer con ello? Cuando la persona no es consciente de las implicaciones que tiene eso, en el sentido de más sensación de descontrol, más sensación de que yo no puedo hacer nada por alterar esto, y no lo ve, como tú muy bien has dicho, como un proceso, pues le está perdiendo muchas oportunidades de cambiar ese proceso. Si la persona, en lugar de decir tengo ansiedad, echa un segundo vistazo y comprende y se da cuenta de que de repente ha aparecido una imagen que ha creado el futuro, una frase que se ha dicho, y eso se ha pegado, decimos nosotros, ¿no? Se ha activado una sensación en el cuerpo, y ha comenzado movimientos corporales que van seguidos de más pensamientos. Ahí la persona puede hacer mucho por cambiar esa experiencia. Tiene mucha más sensación de control, ¿no? Y por ejemplo, nuestros clientes muchos ya no dicen tengo ansiedad, dice estoy ansiando, ¿no? Lo ponen en modo proceso, en modo verbo, para comprender que esto tiene un inicio, una mitad y un final, y que yo puedo hacer muchas cosas por tengo ansiedad, cambiarlo por ha surgido una imagen, se ha pegado una sensación, y qué puedo hacer con esto. A la vez, ya siendo conscientes de esto, como tú muy bien dices, luego es útil poder convertirlo en un objeto, digamos, ¿no? Y decir, tengo ansiedad, saco la ansiedad, me relaciono con la ansiedad desde aquí o desde allá, pero la clave en todo este proceso es aprender a relacionarse con la ansiedad. Entonces vamos a tener esas dos perspectivas, comprenderla como proceso y en algunos momentos jugar con ello como un objeto con el que puedes hablar, qué mensaje me estás trayendo y demás. Pero si nos quedamos solo en eso, en la ansiedad es un monstruo, la ansiedad es, yo qué sé, una piedra, ¿no? Dice que se me ha instalado aquí, no estamos comprendiendo lo fundamental que es cómo se genera esta experiencia y cómo se cambia esta experiencia. Bueno, una de las... Entonces, Perdón, no, sigue, Rocío. No, respecto a lo de la no situación, efectivamente, que es muy interesante porque tal y como solemos operar, ¿no? O nuestro cerebro solucionador experto de problemas, pues estamos acostumbrados que cuando se plantea una situación, pues buscamos una solución. Se me pincha una rueda, pues llamo a un mecánico y la cambio. Pero efectivamente, la ansiedad te trae a la mente, ¿no? Acompañada de unas sensaciones, situaciones que todavía no han sucedido. Tengo mañana una reunión con mi jefe, es algo, entonces estoy en el sofá de mi casa dándole vueltas a que me va a preguntar, si me pregunta esto que le respondo, y si me quedo en blanco, y si tal, y si cual, y mi cerebro ahí pretende estar solucionando algo que no se está dando.
Entonces, activa el cuerpo, activa el organismo, sintiendo, percibiendo que hay una amenaza, lo llena de energía para esta respuesta tan conocida de lucha o huida o parálisis, pero es una energía que no se está desplegando, que se está manteniendo ahí, dando vueltas y generando más soluciones y generando más incógnitas y generando más parloteos, ¿no?, como llamamos nosotros, ante algo que todavía no se ha desplegado. Por lo tanto, nos quedamos como ahí en un bucle, en una rumiación de darle vueltas y vueltas y vueltas a algo que quizás incluso ni suceda, ¿no? O si sucede, sucede de maneras mucho más variadas y además sucede una situación, no las 20 que estamos hipotetizando. Entonces, cuando uno es consciente de eso, el parloteo del domingo por la noche, ¿no?, antes de la reunión, baja y deja de tener sentido. Y eso es un alivio espectacular. De hecho, una de las cosas que más nos afecta muchas veces son esos ISIs a los que hacías referencia, ¿no? Esas hipótesis que nos llevan a pensar en todas las desgracias que nos pueden acontecer. ¿Y si se mueren mis seres queridos? ¿Y si tengo un accidente? Rocío, ¿qué podemos hacer para salirnos de ese mundo tan oscuro? Bueno, toda frase que empiece por ¿y si? O a ver si, sabemos que es una clave para decir es un pensamiento, es una situación hipotética, y el hecho de que haya aparecido significa que no está pasando. ¿Qué puede pasar? Sí, por supuesto, puede pasar todo, pero si yo estoy presente en mi experiencia, me doy cuenta que ese pensamiento, si ha aparecido, es que no está pasando, porque si no, no lo estaría pensando, lo estaría viviendo, lo estaría experimentando. Entonces, una de las claves es prestar muchísima atención a esas películas mentales que surgen en forma de frases, ¿no? Y darme cuenta, algo tan sencillo, pero tan potente y que hay que comprender bien a fondo, simplemente pensar sabiendo que estás pensando, sabiendo que son imágenes que está el cerebro proyectando y que el hecho de que aparezcan, primero, no quiere decir que tengan que pasar, ¿no? Y segundo, como decíamos, están confirmando el hecho de que no está pasando. Es como un ejemplo que ponemos, ¿no? Es como si estoy en el avión y tengo miedo a que se estrelle y me surge, ¿y si se estrella? El hecho de que aparezca ese pensamiento significa que no se ha estrellado, porque si nos estuviéramos estrellando, estaríamos pensando, o sea, no estaríamos pensando, ¿no? O sea, que muchas veces el hecho de pensar nos recuerda, y cuando estamos sintiendo ese ansiar, ¿no?, que llamamos en proceso, nos recuerda que estamos perdidos en el pensar y que no hay nada que resolver, ¿no? Entonces son varias piezas que hay que ir viendo, esa es una de ellas, para deshacer y dejar de necesitar contestar a los ISIS, entrar en conversación con esos ISIS. Fíjate, Rocío, que algo que me llama la atención y que comentabas de ese conocimiento, de ese ser consciente también, y que a mí me lleva a pensar y a compartir algo que me parece práctico y que tú nos dirás, y me recuerda un poco a esas partes más bandlerianas, más casi de la PNL, en el que me parece muy útil que la persona conozca también cómo funciona su estrategia, cómo se elabora ese proceso en cuanto a dónde está ese disparador, bien sea un pensamiento, una acción, bien sea una emoción, y cómo lo va elaborando, digamos, que pueda entender la secuencia a través de la cual construye todo ese camino, porque desde ahí ejerce también esa posición que hemos comentado en algún otro episodio, esa posición más disociada. Se está tomando ya la perspectiva suficiente para decir: ay, mira, ahora me noto este palpitar en el corazón y esto me está generando la imagen de que si el avión se estrellaría, y estoy pensando, ¿y si se estrella yo entonces? Y después, ahora siento más temperatura en mi cuerpo. Es decir, el hecho de poder observar desde una forma que por la propia observación va a tener un punto de externalización, toda esa secuencia, creo que al fin y al cabo le da también la capacidad de ser consciente de que guioniza su propio proceso. De que si ahora, como aquellos libros que teníamos, yo recuerdo tener aquellos libros de niños que a mí me gustaban mucho, que ibas a una página y te decía, si quieres una historia más feliz, en vez de la página 30 y no sé qué, si quieres una... Completa tu aventura, ¿no? Claro, y saltabas. Al fin y al cabo tenemos ese poder, porque si esta persona aprende a generar ahora, a calmar un estado emocional, a generar otro pensamiento, a incluso de una manera simbólica, a hacer algo, va a poder completar su historia de otra forma. Desde luego. Y aquí tenemos diferentes alternativas. Y para nosotros es interesante que la persona conozca y tenga acceso a todas estas alternativas.
por eso hemos creado un mini curso que la gente que esté interesada se puede descargar en la web, que se llama Los 5 niveles de la transformación. Y precisamente hablamos de esto. Si queréis os cuento brevemente cuáles son los 5 niveles, porque está relacionado con esto que comentas y es muy interesante. El primer nivel, o sea, cuando uno comienza el cambio personal, encuentra múltiples perspectivas, aproximaciones, teorías dentro de la psicología, muchas coinciden, muchas se contradicen, entonces a veces la persona dice, ¿por dónde empiezo? ¿A dónde voy? ¿Por dónde tiro? ¿En qué me enfoco? ¿Qué tipo de terapia? ¿No? Entonces hemos tratado de hacer una síntesis que explique, en este caso, la ansiedad o el proceso de ansiar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, los 5 niveles de la transformación sería, el primer nivel de la transformación, focalizarnos en el comportamiento. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? ¿Cómo se supera una fobia? A los perros, acercándome a un perro y dándome cuenta, experimentando. Esperemos que no muerdan, ¿no? Vayamos a un perro que nos dé cierta seguridad. Es decir, me enfoco en el comportamiento. Si yo quiero superar un miedo o el miedo a volar, sé que tengo que volar. Haré técnicas de relajación, respiración, pero me tengo que aproximar a eso que temo. Entonces me centro en mi comportamiento. ¿Me da miedo decir no? ¿Me angustia decir que no? Venga, me voy a poner el reto de decirle que no a mi jefe, a mi pareja, a mi amigo que me pide un favor. En el comportamiento también cambio mis hábitos de alimentación. Todo me enfoco desde ahí, ¿no? Y eso puede crear cambios espectaculares. Mucha gente supera fobias simplemente poquito a poco con aproximaciones sucesivas, acercándose al estímulo temido. Bien, ¿qué pasa? Que ahí muchas veces, si no comprendo bien este proceso que tú hablas, esta estructura de la experiencia, ese miedo se puede incluso multiplicar, ¿no? Porque no baja. Hay personas que se exponen, ¿no? Esto es la terapia de exposición, comprensión de respuesta, o terapia de exposición simplemente, y su miedo, su intensidad de miedo no baja. Entonces, en lugar de conseguir que se baje el nivel del miedo y que la persona se habitúe al estímulo, se multiplica el miedo, ¿no? Y puede generar problemas. ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo otra pieza del sistema, que es la parte del contenido, de qué me estoy contando. A la vez que me acerco al avión, o a la vez que me acerco al perro, a la vez que le voy a decir que no a mi jefe, ¿qué historia me estoy contando, ¿no? ¿Cómo me estoy historiando esto? ¿Qué me cuento sobre mí, el diálogo interno? ¿Qué pienso sobre mí como profesional o como persona? ¿Qué pienso de volar, si es seguro, si no es seguro? Todo el contenido mental y las historias que surgen en mi cabeza. He de ser muy consciente de eso para ver cómo está afectando a mi respuesta emocional, ¿no? A respuesta física. Entonces, otras terapias se centran en el contenido. Bien. ¿Qué pasa? Que, de nuevo, si nos quedamos solo ahí, estamos perdiendo la parte de la estructura, de cómo funciona, de cómo hay un disparador, de cómo me empiezo a decir palabras si estoy nervioso, tú sabes mucho de todos los conceptos que vemos en PNL, ¿no? De una imagen que llega en colores vivos, con una voz alta, ¿no? O imaginar a mi jefe gritándome, ¿no? Y oigo todos los matices auditivos, visuales, kinestésicos, sensoriales, pues también comprender eso. Entonces, otro punto a tener en cuenta dentro de mi experiencia. Y el cuarto nivel, que para nosotros es como el más interesante y el que hay que profundizar, es la naturaleza del pensamiento. Es decir, al final me da igual qué me esté contando, cómo me lo esté contando, simplemente he de ser consciente que estoy pensando. Y que da igual. Y que si estoy un día con bajo ánimo, la historia va a ser más fea y más triste. Que si estoy muy eufórico, la historia va a ser maravillosa y de aventura. Entonces, simplemente, y lo que decíamos antes, ¿no? De la no situación, darme cuenta de la naturaleza del pensamiento, cómo estamos proyectando continuamente imágenes de futuro, historias de pasado. Y cuando yo aprendo a relacionarme con el pensar desde un lugar de esa disociación que hablas, y muchas veces puedo dejar de enredarme en cambiar mi historia, en buscar alternativas, en perderme en esos sisis de venga, voy a encontrar respuestas que me calmen y tal. No, si simplemente me doy cuenta que estoy pensando, ya puedo conectar con el presente y soltar todos esos parloteos que a veces son un poco tramposos. Quinto nivel, integrar todas estas perspectivas y usarlo. Voy intuitivamente usándolo cuando me sea más o menos útil. No sé si lo he explicado muy claramente, pero les puedo decir a todos los que les interese esto que lo tienen perfectamente sintetizado en la guía.
Muchas veces Rubén nos habla del diálogo interno, de la importancia de cuidarlo y de cómo eso nos influye en lo que pensamos y en lo que sentimos. Y ya lo has dicho, Rocío, pero ¿cómo consideras que es de importante ese diálogo interno para la ansiedad? Básico y fundamental. Y es que es espectacular cómo la gente no se da cuenta, no ha prestado atención, no es capaz de escuchar lo que se está contando, de escuchar realmente esas películas de miedo o esa autocrítica brutal, esas anticipaciones. Pues lo primero, prestar atención y darse cuenta de cómo eso tiene el poder de cambiar nuestra experiencia de una forma determinante, ¿no? Entonces el diálogo interno es muy importante. ¿Qué pasa? Que dentro de lo que explicaba de los 5 niveles, si yo tengo un diálogo, imagínate un diálogo interno de voy a reunirme con mi jefe, no sé por qué tengo los ejemplos del jefe, que yo ni tengo jefe, pero entiendo que es algo recurrente, pero yo empiezo a decirme, eres un inútil, lo vas a hacer fatal, qué horror, seguro que metes la pata, te vas a quedar en blanco. Pues eso, si no me doy cuenta, claro, ya me posiciona en la reunión con totalmente inseguro, indefenso, y realmente si no me separo de esos pensamientos me puede llevar auténticamente al bloqueo que estoy anticipando, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega un punto también que si yo me centro demasiado solo en esa estrategia de tengo que cambiar mi diálogo interno, hay personas que lo viven como un trabajo a tiempo completo, porque como el pensamiento es tan automático y viene de historias pasadas que se han convertido ya en patrones, ¿no? Si yo me exijo cada vez que surja el pensamiento de soy un inútil, empezar a jugar con eso y parar y decir, no, soy valioso, venga, y soy valioso, voy a recordar por qué soy valioso. La última vez mi jefe me dijo que lo hice muy bien. Busco una serie de razones que me confirmen que soy valioso para desafiar ese soy un inútil que ha surgido, ¿no? Eres un inútil, ha surgido ese, ¿no? Con un tono de voz y con una imagen asociada que se ha pegado una sensación de nerviosismo. Entonces, si yo voy a ese 4.º nivel de darme cuenta simplemente que estoy pensando, ni siquiera necesito empezar a discutirme o a convencerme de que no soy un inútil. Sé que es un pensamiento que ha surgido y que el hecho de que haya aparecido no significa que yo sea un inútil, sino que estoy en un estado de nerviosismo y ha venido un patrón antiguo de inutilidad o de inseguridad y ha surgido. Entonces, diálogo interno, básico, pero que no requiere un trabajo a tiempo completo de estar gestionando continuamente lo que me estoy diciendo, porque si no también perdemos presencia y estamos perdidos en el pensar, parloteando y de nuevo tratando de resolver no situaciones. Pues me doy cuenta y voy jugando. Hay veces que sí, paro y razono por qué ese pensamiento es falso. Otras veces, mira, ha surgido ese pensamiento, no va conmigo. Fíjate, Rocío, que desde ahí para mí este tema del diálogo interno que vivimos, creo que no sé si vamos a llegar o diría que ya estamos en esa era entre que hablar del diálogo interno está bastante manido, porque al fin y al cabo tenemos un bombardeo en redes sociales y en todas las plataformas de lo que nos tenemos que decir, reconocer. Y a mí a veces me causa un poco de escalofríos cuando hablamos tanto de es que yo me tengo que tratar con mucho amor y tengo que confiar mucho en mí y entonces confiaré y todo es un acto con cierta abstracción que creo en un primer momento, sobre todo que a ese inútil habría que se le llega la voz de la inutilidad. En primer lugar, en muchas ocasiones habrá que ver si esa voz, más allá de esos patrones a lo que responde, oye, si tiene una base que tenemos que comprender, porque a lo mejor hay una parte autocrítica que no está bien gestionada, que no ha salido de la forma más nutritiva, pero que, oye, que sí que hay algunas cosas que podrían ser mejorables. Lo digo porque a veces nos movemos, para nada lo decías tú, sino lo digo desde el espectro más abstracto de las redes, en esa dualidad entre me hablo bien o me hablo mal, entre o me doy un latigazo o me amo muchísimo a mí mismo. Y quizá hay una franja intermedia que tiene que ver con la comprensión, sobre todo para mí en el lugar consciente de que la palabra nos lleva y deberíamos saber al menos dos cosas. La primera es que nos abre cajones emocionales y que esos cajones emocionales pues para ti serán unos ante la palabra lealtad y para mí serán otros, y para mí la palabra fidelidad será una y para ti será otra. Es decir, que al fin y al cabo ese segundo del que hablaba
esa identidad, ese desarrollo nuestro, pues nos habrá ubicado en que esos cajones emocionales sean de una forma o de otra, y quizá también esas voces internas en algún momento no solo respondan a sistemas de alarma, sino a una capacidad o a un patrón autocrítico que, bueno, puede no estar de la mejor manera posible y necesite una cierta actualización, ¿no? A raíz de esto, a mí me encantó mucho, y te lo tengo que decir, el título que nos había sugerido al capítulo de hoy, la ansiedad como truco de magia. Y buscando en tu trabajo y en lo que nos aportaste, hablabas de las 5 partes del truco de la ansiedad. No sé si corresponden a los 5 niveles de Sí, los que nos has hablado. corresponden a los 5 niveles, sí, Muy porque bien. para comprender, hablamos de que la ansiedad es como un truco de magia porque nos gusta esta perspectiva para quitarle esa sensación que hablábamos antes de ver la ansiedad como un monstruo o ver la ansiedad como una enfermedad, ¿no? Que ya cambiará tu relación con la experiencia que estás viviendo, por cómo lo estás simbolizando, por cómo está, o la historia que te estás contando, ¿no? Entonces, simplemente la ansiedad decimos que es como un truco de magia porque parece lo que no es. El cerebro se ha confundido, está en pleno malentendido y ha detectado, ha percibido algo amenazante que no es amenazante, porque como decíamos antes, ni siquiera está sucediendo. ¿Que podría llegar a ser una amenaza? Sí, podría, pero no lo está haciendo aquí y ahora, porque si no, no se trataría de ansiedad. Sería otra cosa. Sería así un miedo que responde a tal o un momento de estrés ante el que tengo que luchar o huir. Si es ansiedad, es algo que no está sucediendo. No está sucediendo. Entonces, el cerebro, al percibir eso, confundido, basado en un malentendido, te truca tus sentidos, truca tu organismo para crear una ilusión de peligro. Agudiza los sentidos, como hay una amenaza, centra toda la atención en esa amenaza y por eso aparecen los procesos de rumiar o de intentar solucionar o de no ver más allá de lo que está preocupándote en ese momento, y activa el cuerpo como si necesitara realmente utilizar esa energía para luchar o huir. Entonces crea esa especie de ilusión. Y a las personas cuando comprenden esto les da otra forma de comprender su experiencia, como decíamos, porque están en ese estado, que es un estado que, como sabemos todos, ¿no? Hemos pasado momentos de ansiedad, que es un estado muy, muy incómodo, muy desagradable, una sensación de que estás en ese momento como borracho de químicos y realmente parece que hay un peligro, y encima es que es un peligro como difuso muchas veces. Muchas veces es preocupación por a ver si tengo esta enfermedad, o a ver si me van a despedir, o a ver si me va a dejar mi pareja, y otras veces es simplemente como esa inquietud, como algo está mal, algo está a punto de torcerse, algo está a punto de sucederme, estoy en peligro, no estoy a salvo, y me empiezo a asustar de ese propio estado. Cuando yo entiendo que es mi organismo confundido, que está creando una sensación, pero que la parte trasera de mi mente y de mi experiencia, yo sé que estoy perfectamente a salvo, lo vivo con ese distanciamiento que hablábamos antes. Lo vivo como el cerebro o el organismo me está queriendo trucar. El otro día iba a un espectáculo de magia que me encantó y recomiendo, del Mago Pop, y me acordaba, ¿no? Entonces, como esas ilusiones ópticas que te hacen tener la ansiedad, de ilusiones ópticas a nivel mental, ¿no? Ilusiones perceptivas, o sea, como a veces, claro, gente que me dice, pues gente ya con obsesiones, ¿no? De, pues por ejemplo, de una enfermedad física, cómo son capaces de ver cosas en la piel, imagínate, que no hay realmente, ¿no? De distorsionar, o sea, una capacidad de distorsión tiene el cerebro para amplificar la amenaza, que si tú lo ves desde ahí, empiezas a ser como más objetivo en tu experiencia, en no dejarte impresionar por esos trucos que está contándote la mente a nivel mental, a nivel perceptivo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creamos lo de los 5 niveles, explicado desde 5 trucos, entendiendo la ansiedad, cómo te truca, ¿no? Desde el contenido, desde la estructura, desde el comportamiento y desde la naturaleza del pensamiento, y cómo integrar todas, que es lo que he contado antes y que, como digo, se pueden descargar con un montón de ejemplos y de detalle, que hemos estado ahí cuidando cada palabra porque sabemos el lenguaje cómo influye. Está estudiadísimo, vamos. En estas conversaciones de mente, Rocío, nos gusta dar consejos para que nuestros oyentes puedan comenzar su rumbo. ¿Qué les aconsejáis? ¿Qué consejos les dais los dos? Pues yo como aconsejo que inviertan en su... Ayer me hacían una entrevista y me dicen, ¿no?, a invertir en su salud mental.
Y digo, sí, en su salud mental, física y emocional, o sea, porque esto parece que al final ya sabemos cuando uno está perdido en todos estos malentendidos, ¿no? Cómo puede realmente generar unas respuestas físicas muy limitantes y generar problemas. Entonces, parar y decir, a ver, estoy yendo muy en automático, mi cuerpo es súper fuerte, tengo una capacidad enorme de adaptación, pero hay que cuidarlo y hay que generar hábitos, nosotros lo llamamos rutinas de renovación y recuperación cada día. Porque si voy en automático por las exigencias externas, lo que me piden, lo que se supone, perdido en el pensar, sin darme cuenta de este diálogo interno, de cómo mi cuerpo, y tapándolo con cafés, tapándolo con tartas, tapándolo con lo que sea, ¿no? o con cervezas, pues mi cuerpo al final va a decir hasta aquí, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es poner conciencia y dedicar cada día hábitos o rutinas para, pues, meditar, hacer ejercicio, por supuesto, dedicar ratitos a la calma corporal, que no es más que entre reunión y reunión parar y respirar, que es algo que es alucinante, pero que la gente no hace. Y cuando empieza a hacerlo dice algo tan sencillo, es tan potente. Entonces diría cambiar los hábitos en general. Ese es uno de los consejos que yo creo que se pueden llevar y que lo sabemos, pero se nos olvida. Me encanta, Rocío, que hagas esa alusión a la salud más integral, poniendo también el ejemplo de la tarta, de la meditación, del café, porque en muchas ocasiones tenemos solo una idea y un foco puesto pues exclusivamente a la situación que nos lo provoca. Y también creo, y yo lo vivo muy cotidianamente, seguro como tú, el hecho de poner estos parches más al síntoma, más a lo psicosomático, más que cuando la ansiedad tiene una expresión física, pues vamos directamente a mirar hacia otro lado. Creo que es muy importante poder asumir la responsabilidad también desde ese lugar físico en la que cuando nuestra parte corporal está haciendo una expresión, seguramente sea una expresión límite que requiere una gran atención. Y para mí hay algo muy importante también, y es el hecho de que no con todo podemos solos. Parece que vivimos esta época en la que a la que me pasa algo voy a buscar los tips, voy a buscar, bueno, cuáles son los ejercicios que me encuentro en Google de la no sé qué, no sé cuánto. Pero realmente los procesos que vivimos, yo creo que una gran parte de profesionales no son procesos. En ocasiones, digamos, vamos a responder a una media muy graves, desde lo que podríamos hablar desde la práctica profesional, pero realmente se aligera mucho la carga cuando las personas tienen ese acompañamiento. Es decir, por decirlo en términos que nos puedan entender las personas que nos escuchen y que nos ven. Algo que es un 50% de grande, digamos que no, que está ahí a la mitad de grande para nosotros, para la persona se le puede hacer un 85 yendo sola y se le puede hacer un 15 yendo acompañado, porque realmente el darle la mano a un profesional para que desde ahí pueda tener ese seguimiento, esa forma enfocada, esa detección y análisis también de cómo el entorno le puede estar influyendo, creo que resulta muchísimo más cómodo para no tener que exigirnos y que cargar tanto y tanto del día a día. Y desde ahí, desde esa práctica, Rocío, a mí me gustaría que nos pudieras contar, que es algo que hacemos habitualmente. No sé si tú tienes algún caso que tengas en la cabeza de tu práctica que nos pueda alumbrar parte de lo que nos cuentas. Pues mira, lo que te voy a decir es que todos los casos que tengo, todos tienen una cosa en común, lo que acabas de decir, las exigencias. Cuando descubren la respuesta tan sencilla de qué me estoy exigiendo, o qué les estoy exigiendo, o qué estoy exigiendo a la vida, y sueltan eso, se aligera muchísimo la carga, como bien decías. Entonces, mira, los casos, es curioso, ¿no? El ser humano, que yo soy una apasionada del ser humano, ¿no? Es muy complejo, es apasionante y tiene tantos matices, pero al final son patrones que se repiten, patrones universales. Entonces, de la mano de un experto es verdad que te ayuda mucho al comprender estos patrones, puntos ciegos que la persona no era capaz de ver y que cuando los ve es como de repente se enciende una luz de decir, no me lo puedo creer. Incluso algunos sienten rabia de decir, ¿cómo no me he dado cuenta antes? Bueno, pues por lo que sea da igual, pero estamos aquí y vamos a por ello, ¿no? Entonces, más que un caso, diría que es bonito cómo se repiten en todos los casos ciertos patrones que los expertos podemos ayudar a explicar y a desvelar
para ayudar a las personas a darse cuenta de lo que estaban haciendo y de cómo pueden cambiarlo con mucha más facilidad de lo que parecía. Bueno, la verdad que un programa más que interesante. Yo creo que nos ha ayudado a entender mucho mejor qué es la ansiedad, cómo funciona y desde luego cómo podemos hacerle frente. Yo creo que la ansiedad además es una de las cuestiones, Rubén, ¿verdad?, que más nos piden nuestros oyentes, nuestros espectadores como tema a tratar, ¿no? En esos correos electrónicos que nos envían a través de conversacionesdementes@gmail.com o a través también de Instagram y en todas nuestras redes sociales, Rubén. Pues sí, efectivamente, desde ahí recibimos muchas propuestas de temas, algunas preguntas personales también, y la ansiedad siempre tiene un tema central. Así que, bueno, nosotros seguimos disponibles desde todas esas plataformas y también, bueno, por supuesto, animamos a que sigan a Rocío, en que su Instagram es @rociolacasa, y en la plataforma, en la página web hermanoslacasa.com tienen muchísima información de calidad para poder bucear y seguir con todo este conocimiento que hoy se ha abierto. Bueno, Rocío, yo no sé si te ponemos en un compromiso, pero Rubén todos los episodios los acaba con un cuento, con una poesía. Si hoy te pedimos a ti que seas la encargada de ponerle el broche de oro a este Conversaciones de Mentes, ¿te atreves? Por supuesto, me atrevo, acepto el reto. Y entonces os voy a leer una poesía que me hace mucha ilusión, que es de una compañera psicóloga. Tiene un libro, ha escrito 2 libros. Ella era psicóloga de paliativos y entonces todo lo que he aprendido, ¿no?, de sus pacientes y cómo cambiar la relación que tenemos con la muerte es precioso. Y luego su segundo libro de poesía, que se llama Musicaladas, y os voy a leer uno de ellos. Sanando heridas. Cuando las heridas piden ser escuchadas, cuando las grietas desvelan la belleza olvidada, cuando pasan los años, borran las olas y la culpa ahoga. El tiempo no maquilla los jirones, no puede dar luz a sus borrones. Cuando el dolor pide salir a su escondite, cuando la memoria sorprende con recuerdos sepultados, sonidos, olores o sensaciones que dejan al descubierto un martillo de pensamientos tragados. Y el cuerpo se deshace y llora, se ciega, enferma y vomita, patalea y grita, como no pudo hacer cuando aquello tanto dolía, como no pudo volar y era lo que más quería. ¿Cómo volver a habitar el cuerpo? ¿Cómo deshacer la vergüenza de no haber gritado cuando debía? ¿Cómo no rendirse al todavía? Los años pasan y mi vida es cada vez más mía. Nunca es tarde para elegir los movimientos de tus canciones. Nunca es tarde para liberar a tu cuerpo de sus emociones. No dejes de buscar tu medicina, el código secreto que te devuelve a la vida. Música, amor, yoga, terapia, baile. Dar voz para que nunca nadie más calle.